Entonces, gente, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Díganselo al primo Pablo. Yo estoy genial, cansado, pero genial. En el vídeo de hoy, les advierto, va a ser un poco más teórico, bastante más teórico, va a ser un poco coñazo, porque esto no es un solo ensayo al uso, sino apuntes para una asignatura de mi carrera que se llama Español Normativo y parte de un trabajo de dicha asignatura. Así que me van a evaluar por esto. Hola, profe. Así que pido disculpas por la marabunta teórica que se viene. En el vídeo de hoy quiero tratar dos temas. Uno de ellos es la variación lingüística y la importancia del movimiento sociocultural del español de Estados Unidos. Pero primero, ¿qué es la variación lingüística? La variación lingüística es ese proceso maravilloso que todos hacemos cada vez que hablamos de forma inconsciente y que es más que nuestro dialecto o que adaptemos nuestra forma de hablar en una entrevista de trabajo o no decir palabrotas delante de un niño. La variación existe como un proceso constante e invariable dentro de su variabilidad. ¿Qué es esto? Cuando hablamos siempre hacemos alarde sin darnos cuenta, de forma automática, de nuestra identidad, de dónde somos, quiénes son nuestros cercanos o con los que estamos cada día, quiénes son nuestros ídolos y si somos de pobres o acomodados. Nuestra forma de ser, por así decirlo. Los lingüistas han englobado en tres categorías estos cambios de código. Uno es la variación diatópica, otro es la variación diastrática y el último es la variación diafásica. La variación diatópica es aquella que ocurre en zonas geográficas, con los confundidos acento y dialecto que no son necesariamente lo mismo. Aquí distinguimos la forma de hablar de una persona según su país de origen, lo que conocemos como dialecto, que puede ser no solo fonético, sino también léxico y sintáctico. Así como distinguimos los acentos, que es la variación dentro de una misma región, que es lo que, por ejemplo, en las Islas Canarias distingamos los canariones de Gran Canaria, literalmente de todo el resto del archipiélago, porque no dejan de ser canarios, siguen perteneciendo a la región, pero hablan de una forma muy particular que solo la hablan ellos. Por su parte, la variación diastrática tiene que ver con el estatus socioeconómico, así como la etnicidad, la raza, el grupo social al que pertenezca. Aquí entran esas veces en las que prejuiciamos a, por ejemplo, cuando escuchamos a una persona que habla así como dejada, como macarra, usando palabras en clave, pero todos sabemos por el tono de voz de qué está hablando. Y no lo sabemos no solo realmente porque no sabemos el significado de esa palabra en clave, sino por, como digo, el tono de voz o la forma de hablar. Sabemos por el contexto a qué se están refiriendo, que no sabemos exactamente a qué. Y no es lo mismo que una persona te diga buenos días, caballero, a que te diga hermana, ayer me potré a la gorda de tu madre. Es el ejemplo que puse en el vídeo de la amistad. Tu amigo no lo hace con mala intención, pero es inevitable que el resto de la sociedad lo escuche sin contexto previo y sin haber vivido lo que tú y tu amigo han vivido juntos, las referencias a las que hace alusión esa frase fuera de contexto. No tienen esa confianza y les acabe generando rechazo, como diciendo, puede pensar que es un matao, que es un gitano, o como mucho un niñato en la edad del pavo, porque es lo primero que se nos va a pasar por la mente, de, ¡buah, mira la forma de hablar de esta gente! Por último, la variación diafásica hace alusión al propio contexto de situación. Son esos momentos donde, por ejemplo, tienes que hablar con tu profesor para preguntarle por qué suspendiste el examen, que yo lo sé, que no estudiaste y que sacaste un 5 y quieres exigir que te apruebe. Cuando tienes que hablar con tu jefe, cuando tienes que caerle bien al de recursos humanos en la entrevista de trabajo para que te contraten, no variamos nuestro origen étnico, no escondemos quiénes somos, pero sí que modificamos un poco el léxico, la sintaxis para llegar a un público que funciona distinto, o la propia situación amerita ese comportamiento. Lo que comenté antes, serás un macarra, pero hasta un macarra no dice palabrotas delante de un niño. Es ese rollo, la diáfasis, ¿no? Sin embargo, todo esto, aunque sean procesos lingüísticos, nacen de una necesidad social y de grupo.
Distinguimos a las personas por su origen étnico, de su lugar, de qué barrio son, de qué estatus económico viene, solo por su forma de hablar, o los prejuiciamos por ello. Que tiene sentido. Para el que siga mis ensayos sabe que mi visión de la humanidad es como un niño mirando un terrario de hormigas. Para mí las personas no dejan de ser animales porque hablen y perciban la realidad de una manera que les permita entenderse y abstraer el pensamiento en el espacio y en el tiempo. Siguen siendo animales y seguimos segregándonos por manada y aunque por aquello que no conocemos y no tiene nada de malo. Como comenté en el vídeo del talento y el privilegio, la discriminación existe como la versión radical de ese mecanismo de defensa frente a la otredad, frente a lo desconocido, frente a lo otro, que va por encima del raciocinio e incluso puede ser una muestra de debilidad de un mismo individuo. Pero volviendo al lenguaje, no es visto como un solo, como una capacidad innata humana, sino como un proceso sociológico. El lenguaje actuaría como una herramienta y resultado al mismo tiempo en sí misma de un espacio no finito, por el que nos desplazamos, caminando, y aún así constata su propia identidad consigo misma. Este ejemplo va a ser una declaración de sumisión y garganta profunda a Auge, pero Marc Auge, en su libro Los no lugares, del que he hablado como en todos mis vídeos, concebía el no lugar, lo que en la cultura del internet se conoce como los backrooms, ¿vale? Un espacio liminal, que es una subcultura de internet que tuvo su auge en los últimos años, así de moda, explotó, como aquel lugar o situación que representaría una transición o un umbral entre dos estados psicológicos o físicos. Y Auge los define como: los no lugares son tanto instalaciones necesarias para la circulación acelerada de las personas y bienes, vías rápidas, empalmes de rutas, aeropuertos, salas de espera, como los medios de transporte en sí mismos, o los grandes centros comerciales, o también campos de tránsito prolongado, plazas, calles. Aquí concibo al lenguaje y principalmente la variación lingüística como una redundancia de su propia manifestación evidencial, como una especie de no lugar antropológico como los de Auge, una sala de espera, sin embargo con un plot twist. El lenguaje sería un espacio no finito, como digo, es decir, que había una variación en su significado. Auge concibe el no lugar como una sala de espera, un umbral entre dos estados del ser. No obstante, desde el punto de vista humano, toda espera debería tener un final. Por eso es acertado llamar al lenguaje como un lugar de tipo no finito. Porque a diferencia de lo que es infinito, que no tiene final, pero podría suceder una circunstancia externa que amerite que la creación de un final, ya sea por el cambio de estado de aquello infinito, pero dejaría de ser la misma cosa y pasaría a ser otra. El no finito no tiene un final definido. Sin embargo, podemos creer que ya lo tuviera prefijado en su propia concepción, pero es desconocido para nosotros, y está tan lejano en el tiempo que ningún cambio podría alejarnos o desviarnos de ese final hipotético. El destino o la muerte, por ejemplo. Da igual si te atropella un tranvía, si te pegan un tiro o si te caes de unas escaleras y te mueres, la muerte sigue siendo la misma. El cómo has llegado a ella es distinto. Es un poco ese rollo. Tenemos constatación de su existencia, existe, pero no es una existencia física, pero no de cómo vamos a llegar a toparnos con ella. Y que son entidades propensas al cambio constante. El destino se configura constantemente, pero que a diferencia de la entidad infinita, que puede variar en su significación, como la paradoja del barco de Teseo, que si cambias todas las tablas no sabes si sigue siendo el mismo barco, la muerte y el destino como lugares no finitos son entidades universales que cambian incluso cuando tomas decisiones que los afectan directamente. Siguen siendo lo mismo. La manifestación lingüística entraría en esta definición al ser un umbral entre dos estados de la lengua, pero la lengua en sí misma les da nombre al mismo tiempo y que todos los hablantes la reconocen y la emplean, pero no la conocen en su totalidad. O sea, da igual si eres puertorriqueño, si eres argentino, venezolano o canario. Todos hablamos español,
Entonces, sigue siendo español, pero es diferentes tipos de español. Los espacios liminales, todos sabemos que están ahí, y que sin ellos no habría constatación ni de la historia, ni de la cultura, ni del lugar, ni de una comunidad. Y aún así, los hacemos nuestros, los redenominamos, e incluso después de los años los inatendemos. Como los nombres de las calles, las estatuas, las plazas, los museos, quedan en el olvido como simplemente un remanente de algo glorioso que olvidamos. Se pierden, pero siguen estando ahí. O sea, no se han ido a ningún lado esperando a que alguien lea la plica de la estatua y vea quién es la persona a la que se le ha dedicado. Están ahí a la vista de todos, pero forman parte del paisaje de fondo. Como un oxímoron tan tangible y tan extravagante. ¿No te ha pasado que vas a un parque, estás de viaje, y te sacas una foto con una estatua, con una fuente? Los haces por un segundo tuyos, ¿no? Forman parte de tu viaje, de tus sentimientos, de lo que has vivido en ese momento. Pero no te importa quién coño sea Rosalía de Castro. No te importa ni Marco Aurelio, ni que la calle será Heraclio Sánchez. Aquí el paisaje urbano ha sido deconstruido a beneplácito de esta modernitud. Tú te sacas la foto y lo más probable es que no investigues quién es esa persona. O como mucho, leas el epigrama de la plica, ¿no? Que a veces no informa mucho, solo te dice el nombre, lo que hizo y la fecha de tal. O sea, tendrías que ir a Wikipedia a buscar la bibliografía completa. Y no presenta algo negativo, porque si estás de viaje, pues no te vas a poner a leer la biografía de cada estatua con las que te sacas una foto, pero solo son una constatación de cómo los individuos nos comportamos en un mundo donde hay una superabundancia de acontecimientos y estímulos, ¿no? En propias palabras de Auge, esto es la norma. El lenguaje es algo tan cotidiano y tan presente en la vida de la mayoría de los individuos que sin pensarlo lo modificamos para adaptarnos al entorno y a las situaciones de forma automática y aparentemente arbitraria. Pero aún así se han dejado palabras, conceptos, actos comunicativos y manifestaciones relegadas al ostracismo semántico. Han dejado de existir. O sea, la palabra no ha dejado de existir porque está en el diccionario, pero nadie la conoce y aunque la conozcas nunca la vas a usar. Va a seguir pasando. Y el día de mañana, nuestras palabras que están de moda dentro de 50 años, la generación que es joven no tendrá ni idea de qué significan esas palabras o le parecerá cosa de viejo. Y es perfectamente normal, va a ocurrir. Es como, por ejemplo, de repente tienes 70 años y le dices a tu nieto de jaja XD, no va a saber qué es XD, no va a tener ni puta idea, eso es una cosa que solo entendemos nosotros. Un ejemplo de esto es el español que hablan aquellos individuos que viven en Estados Unidos, ¿vale? Sean inmigrantes o no, los hispanos que están en Estados Unidos. Ángel López definía que esa manifestación lingüística, la del Spanglish, es una catástrofe. No en el sentido negativo, sino en el sentido de la connotación matemática, como un salto discontinuo, rápido y no estable de un estado a otro. Una aceleración brusca, ¿no? De un cambio continuo. Es lo que normalmente se da en el lenguaje, de que va evolucionando con el paso del tiempo, pero aquí ha surgido de forma abrupta, de golpe en pocos años. Y este cambio abrupto tiene lugar en posiciones inestables, que es porque están en una situación que no es la adecuada para ellos socialmente hablando, están en un país que no conocen, esas cosas, ¿no? Y no es caprichoso, ¿no? Es por necesidad. Esta inadecuación se fue reemplazada por la teoría de las catástrofes de Sohm en el 72, que decía que afirmaba la hipótesis de que la dinámica de muchos sistemas no lineales, cuando el cambio dado por la salida no es proporcional a la entrada, lo que se conoce como causa y efecto en criollo, podrían cambiar de forma catastrófica de un estado a otro, así, por la cara, si no lo podemos predecir matemáticamente. Y que concuerda con el término que usó López de que el lenguaje es una catástrofe, el lenguaje del Estados Unidos, porque ha surgido de la nada, no ha podido predefinirse y va en contra de todas las variaciones lingüísticas. Es una manifestación lingüística que tiene todas sus variantes reales e hipotéticas, pero es que todas las variantes que existen son una catástrofe. La única diferencia es el tiempo. Estas han surgido de la nada en poquito tiempo, pero es que el resto surgen distendidas. Cada 20 o 30 años se va cambiando lentamente todas las variantes del lenguaje.
Porque aquí no estaríamos definiendo desde el punto de vista matemático, sino desde el punto de vista antropológico, como mucho sociolingüístico. El Spanglish sería la suma de muchas singularidades al mismo tiempo, a la espera de un final inefable que no conocemos, que podría manifestarse a través de o ser absorbidos por el inglés o sobreponerse sobre la cultura anglo. Lo más cercano a esto son las palabras de Odergay. Si el Spanglish no es un criollo, debería ser un dialecto del español, porque más que un dialecto estructural, se trata de un dialecto psicolingüístico, porque no presenta variaciones de comportamiento verbal, no está escrita a un lugar concreto de Estados Unidos, por lo que no hay variación geográfica. Las personas que lo practican son de todas las clases sociales, por lo que no hay variación diastrática, no está definida un estatus social, y se da en registros situacionales variados, desde la literatura, pasando por la música, los medios audiovisuales, hasta el coloquio, hasta la conversación, por lo que no hay variación diafásica. Odergay lo contempla como un solo dialecto, que no sufre variaciones, pero ya se ha demostrado que en realidad son muchas manifestaciones diversas al mismo tiempo. Y lo complementa López sobre la inversión dimensional de estas características, en el Spanglish como una especie de esponja porosa que está sumergida en un balde de agua, que sería la cultura anglosajona, y que pertenece al acto de habla, a la conversación, y no a la competencia lingüística. No importa cuánto sabes de español o de inglés, lo que importa es la manifestación que haces de ese cambio de código. Aquí el lenguaje actúa como un espacio topológico. El espacio topológico es aquel que se define por su relación entre los elementos, la cosa con sus elementos y los elementos entre sí. El ejemplo de Wittgenstein es mucho más claro. Tienes un alfil, ¿no? Una pieza de ajedrez que es el alfil. Si tomamos la oración declarativa, el alfil se desplaza ortogonalmente, surge lo siguiente. Puede considerarse como una paráfrasis de una oración más larga. El alfil es una pieza de ajedrez que necesariamente se desplaza en diagonal. El término alfil, no importa aquí su origen etimológico, es una palabra que se define por sí misma, porque solo pensar en la palabra alfil ya sabes que se refiere a una cosa en concreta, pero también es la definición de su propia definición, de que es una pieza que necesariamente se desplaza en diagonal. Pero es imposible aceptar una y rechazar la otra. En la definición pone que es una pieza de ajedrez, por lo que si se rechaza alfil, no se puede aceptar pieza de ajedrez que se desplaza diagonalmente, y viceversa, puesto que mantiene una relación semántica implícita que no hace falta especificar. Es decir, si la definición no especificara que es una ficha de ajedrez, entonces alfil no tendría sentido, sería errónea, no tendría significado. Y si alfil fuese falso o careciera de sentido, entonces la definición no podría expresar las propias reglas del juego. Por lo que el alfil solo existe y no expresa nada más que las propias reglas que lo hacen ser. Su esencia, su naturaleza queda delimitada a las reglas del propio ajedrez. Otro ejemplo podría ser el concepto de nación. Arriba España, arriba España, arriba España. No sabes decir otra cosa que no sea arriba España. La nación se define por sí misma, pero depende al mismo tiempo de los individuos que conforman esa nación para que validen su existencia por creer en ella y diferenciarse de otra nación o de otro espacio conformado. Por ejemplo, España solo existe porque creemos en ella. España conforma a los españoles, porque si naces en España eres español, pero los españoles son los que conforman la existencia de España al creer en ella. Si no creyéramos en España, España es un conjunto de montañas sin sentido. El lenguaje se conforma como como el concepto de nación, como un espacio topológico. El lenguaje solo existe por aquellos que hablan. Si hablas, eres un usuario del lenguaje, pero te diferencias de otros porque no es lo mismo hablar francés que hablar español, pero también entre los usuarios que hablan estas modalidades, que es algo obvio. Aquí entrarían elementos de ya rebuscando en lo más profundo, qué es lo normativo, ¿no? Qué es lo correcto. Al intentar contradecir esto, implicarían que el lenguaje sería un universal. O sea, imagínate que el lenguaje es una regla universal, que
contradicción que se define por sí misma, sí, pero no dependiera de los hablantes. Una entidad no física sin causa de origen, pero que genera consecuencias en sus elementos, ¿no? Esto sería ilógico porque pondría el lenguaje como una especie de convencionalismo radical que explicaría que cada enunciado es aislado y se entiende por sí mismo y que no depende de otros enunciados y otros términos para entenderse. Es, por ejemplo, la visión que la gente tiene de cualquier parte del mundo con la RAE. La RAE, la Real Academia, los hablantes, que no han estudiado lingüística, no tienen ni idea, y me parece perfectamente lógico, no es algo malo, tienen la creencia de que la RAE es un dios déspota y maligno. Cagaste. ¿Cómo es correcto hablar español? Y se en peleas con ellos diciendo, porque la RAE. Y si fuera cierto, de ser cierto, la RAE, su mera existencia contradeciría este principio. Porque la variación lingüística existe. Si no se pudiera llevar en contra a la RAE, no existirían distintas formas de hablar una misma lengua. Porque sería una contradicción a la norma, y la norma no podría ser un universal entonces, porque la variación lingüística no existiría. Por ejemplo, existe esta criatura, ¿vale? Llamada así. Un monstruo inspirado en Leviatán, creada por Pokémon Company, ¿vale? Hay individuos que pronuncian el nombre de dicha criatura como Kyogre, y otros que lo pronuncian como Kyogre. Sin embargo, en todo momento sabemos que nos referimos a la misma criatura, la ballena gorda azul de Pokémon. Ambas tienen el mismo significado, es la misma cosa, se alusión a la misma imagen. Pero, si existiese una norma que no se pudiese llevar la contraria, una de las dos formas de decir el nombre sería incorrecta o no tendría sentido. O incluso ambas, porque al ser una traslación semántica del japonés, en realidad el nombre japonés sería el que tendría sentido, sería la norma, siendo este. Kyogre. Si existiese una norma, no nos entenderíamos entre nosotros mismos, o hablaríamos todos igual. Algo que si no ocurre, imagínate situación opuesta, no existe una norma. Si no existe una norma, tampoco nos entenderíamos a nosotros mismos, porque el lenguaje evolucionaría tan rápido que acabaríamos como el mito de la Torre de Babel, y no nos entenderíamos a nosotros, aunque hay veces en las que ya pasa, que no nos entendemos entre nosotros, pero bueno, eso creo que es por estupidez humana y no por falta de competencia lingüística. Sin embargo, aunque no existiese una norma, una norma universal me refiero, sabemos que la RAE existe, que existe signos de puntuación, la entonación, los acentos, el léxico que varía según zona geográfica, la realidad individual, o sea, palabras que denominan realidades específicas de cada persona, el momento del tiempo. Si no existieran, no se crearían palabras o analogías para identidades y cosas nuevas que otorga la tecnología. Por eso, definiría la lengua no solo como un espacio topológico, sino como un espacio liminal de tipo no finito. La lengua se define por sí misma y es reconocible, depende de la relación con sus otros elementos para validar su existencia, espacio topológico, presentaría restricciones que no influyen en su evolución y tendría variaciones por zona geográfica, por clase social, por raza, por etnia, por tiempo, por realidad personal. Y por eso, volviendo al ejemplo del Spanglish, a mí el Spanglish me parece fascinante. Lo único que puede llegar a darles a las personas según contextos, y lo es aún más, inventando palabras, términos extraños, juntando dos lenguas, como que da lugar a criollos y variaciones excéntricas y particulares. Según Potocki, los fenómenos lingüísticos más comunes son los préstamos, o sea que tú agarres una palabra en inglés y la tomes prestada, calcos del inglés, que es como una traducción directa del inglés, pero le cambias el significado, y extensión semántica, que al significado que ella le das una extensión con otra variante posible. Centella explica que esto llega a un punto de ser un movimiento más cultural que lingüístico,
y que sigue hasta nuestros días. La pelea y el debate sobre el Spanglish no tiene lugar en las aulas, tiene lugar en las canciones, en la literatura, en la calle, porque lo importante aquí es el factor social, no el factor lingüístico como motor del lenguaje. Un ejemplo sería el poema de Santa Marina Esteves, Not Neither, que ya usó Centella de ejemplo en su libro. Bing, puertorriqueña americana, born in the Bronx, not really jiabara, no really hablando bien, bad jet, no gringa neither, pero no por torra, pero sí por torra tú. No importa aquí las cuestiones lingüísticas, no importa cómo hablen, sino importa por qué hablan, ¿no? Por qué gritan, por qué se manifiestan. Esos cambios son un reflejo de su situación. Otro ejemplo sería la canción de Bad Bunny, la de Tú no metes cabra. Yo no escucho Bad Bunny, pero es que el meme se hizo tan viral y se volvió en internet que llegó a otakus y todo, convirtiéndose en un meme mundial por un largo tiempo en los últimos años. La palabra Sarabambichi es una expresión de cómo los estadounidenses pronuncian son of a bitch, hijo de perra, siendo una expresión aproximada de tío, tú no eres lo suficiente para enfrentarme, hijo de perra, o con esa actitud no convences a nadie, ¿no? Sería lo que querría expresar la canción. Esto se descontextualizó al añadirle de fondo vídeos de la serie de animación japonesa Baki, donde se ensalzan las peleas y la musculatura de manera desmedida, tornando el significado por un tipo de tú no eres lo suficientemente hombre para enfrentarme. Otro ejemplo, uno de los activistas más aclamados es el compositor Residente, independientemente si estás a favor o en contra de lo que dice, pero en algunas de sus canciones recalca su origen hispano, la importancia de Puerto Rico, del barrio, en canciones como Adentro, René o la que le dedica a su abuela. O también hay una en la que choca más directamente con este tema, que es This is not America, que es un beef, una contestación, ahora me sale la palabra. Le contesta al artista que escribió la canción This is America, la del negro disparando con metralletas. Estas manifestaciones no solo dan en medios musicales o artísticos, también se dan en el cine, en las series. Por ejemplo, ahora está el tema de la inclusión, ¿no? La inclusión de minorías en la industria del entretenimiento. Siendo los latinos una minoría que Estados Unidos ha decidido considerar una minoría racial, no vamos a delimitar si eso es verdad o no, pero ha generado polémica en todas las ocasiones en las que se ha hecho. No por una cuestión intrínsecamente de racismo, sino por no saber adaptar o incluir. Algunos ejemplos son la más reciente, de la adaptación live action de Blancanieves con la actriz Rachel Zegler. También es que ella es un poco rara, se mete mucho con la gente en redes sociales. Selena Gómez en Emilia Pérez, o la reciente serie de Oye Primos, que fue cancelada, de Disney. Todas de Disney, porque siempre Disney es el que tiene que estar dando la nota en este tema. Sin embargo, hay otras en donde la inclusión de personajes latinos no ha traído tanta polémica, o ha gustado, al menos por parte de la comunidad hispanohablante, como puede ser la película de Encanto, la serie de The Owl House, ambas de Disney, o de Casa Grande, de spin-off de la serie Loud House de Nickelodeon. Que todos mis ejemplos tengan que ver con Disney y con la animación no es casualidad, es que esa es mi bibliografía. Aquí, por ejemplo, del único del que tengo testimonio, porque es el que he visto en lenguaje original, en inglés, es el de Casa Grande. Aquí solo usan palabras en español más simples, nombres, apelativos o formas como por favor y gracias. No es un Spanglish real. Yo creo que tiene sentido, ya que como una serie para niños intenta abarcar el público más grande que hay en todo el país, en Estados Unidos o incluso fuera. Entonces no van a hablar los personajes con un Spanglish tal, sino cosas muy básicas, por favor, gracias, o los apelativos, ¿no? Como la abuela cuando dice mija, o cuando los nombres de los personajes están en español, dicen tío Carlos, dicen, ¿no? Usan los nombres en español, pero el resto lo dicen todo en inglés. A fin de cuentas es un spin-off de otra serie que sí está en inglés completamente,
quizás por un tema de estas cuotas de inclusión se crearon esos personajes latinos y luego les dedicaron una serie específica solo para ellos. Da igual si está bien o mal, lo que está claro es que al menos hay personajes de estos representados. En algunos momentos también se puede ver que el acento de cómo pronuncian no es muy marcado, o sea, los dobladores en inglés hablan un inglés más suavizado, más aspirado, que recuerda un poco cómo hablan los mexicanos, los puertorriqueños, incluso los cubanos a veces, cuando hablan inglés así como más suavizado. Las palabras están más aspiradas. En conclusión, el lenguaje es una maravilla. Al menos hablo de mi visión sesgada como filólogo. Sé que este ensayo fue más técnico, más aburrido, más tosco, más teórico, porque son apuntes para una asignatura y parte de un trabajo que tengo que entregar, así que disculpen el tostón teórico. El Spanglish ha sido para mí la variante más bonita. No estoy haciendo la pelota, culturalmente hablando. Habrá puristas y lo entiendo, los entiendo. En parte yo comparto la visión de los puristas también, de que no les gusta que se mezcle el inglés con español, pero es algo inevitable. Mira, un último ejemplo. Los youtubers españoles, mira, yo estoy usando la palabra youtuber en lugar de creador de contenido, usan, cuando por ejemplo juegan Minecraft, términos en inglés en lugar de en español. Es bastante guays de esta versión. He salido en un sitio, en una mesa Bryce con una villa zombie al lado de doble villa. ¿Qué es esto? ¿Qué es este spawn? Un ejemplo es que cuando usan la palabra sapling, que hace referencia al brote de árbol, en español existe una palabra muy bonita llamada esqueje, pero aunque me parezca preciosa, no es común y por razones de amplitud de público es más fácil decir sapling en inglés que decir esqueje, porque no la conoce nadie. Así como la palabra slime para limo, dicen un slime en lugar de decir un limo, que rara vez es representada. Solo la vi una vez en un juego llamado Dragon to Life en comienzos de los 2000 para Nintendo y casi es de nicho, ¿se imaginan? También Ender Pearls en lugar de perlas del finalizador o finalizante, porque Ender significa el que finaliza, porque pertenecerá al mundo del End, que es el fin, pero lo llaman Enderman en lugar de el finalizador. Suena a título de película que pondríamos en España a literalmente cualquier película machona de llevar pistolas, ¿no? El tío ahí todo épico y pone el finalizador. Mira, me voy ya. Les dejo, ya les he dado mucho por culo. Chao, gente. Se les quiere. Cuídense. Lávense la cara con agua y con jabón. Llamen a sus seres queridos. Estrésense lo justo y lo necesario, no más de lo necesario. Chao, un abrazo, hasta la próxima.